Cada cohete que despega de la Tierra lo hace bajo una ley física inquebrantable. Para llegar más lejos necesita más combustible, pero más combustible significa más peso, y más peso exige aún más combustible, solo para escapar de la gravedad terrestre. Es un círculo vicioso que ha definido la exploración espacial desde sus inicios. Un muro invisible que nos ha mantenido anclados a los alrededores de la Tierra. El día que podamos llenar el depósito en mitad del camino, en lugar de cargar todo desde el despegue, dejaremos de preguntarnos hasta dónde llega el cohete y empezaremos a preguntarnos hasta dónde queremos ir. ¿Y por qué una gasolinera en órbita es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de nuestra era? Pues debido al tirano que gobierna cada lanzamiento, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Pero como ya hemos hablado de ella muchas veces, para no repetirme, solo haré un pequeño repaso para los nuevos. Imagina que quieres hacer un viaje por carretera cruzando un continente. Ahora imagina que la única condición es que tienes que llevar contigo desde el kilómetro 1 toda la gasolina que necesitarás para el viaje completo, incluyendo la gasolina extra para transportar el peso de esa misma gasolina. Tu coche al principio sería un 80-90% depósito y solo un 10 o 20 estructura, motor y tú. Eso es aproximadamente lo que hacemos cada vez que lanzamos un cohete. Para poner una carga útil en órbita terrestre baja, a solo unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, un cohete como el Falcon 9 de SpaceX debe alcanzar una velocidad de casi 9,4 kilómetros por segundo, contando pérdidas gravitatorias y aerodinámicas. La inmensa mayoría de la masa de ese cohete, alrededor del 90%, no es la nave ni los astronautas, ni el satélite, es el propelente. Y si queremos ir más lejos, por ejemplo a la Luna, la nave que ya está en órbita necesita otro gran empujón. Según la ecuación de Tsiolkovsky, para lograrlo una fracción enorme de su propia masa tiene que ser, de nuevo, combustible. En términos muy generales hablamos de decenas de kilos de propelente por cada kilo de carga útil, hasta Leo, y de cientos de kilos si pensamos en arquitecturas clásicas para misiones tripuladas a Marte. El resultado es que para enviar una misión modesta a Marte, la arquitectura tradicional te empuja a construir en la Tierra sistemas de lanzamiento de proporciones titánicas o a lanzar muchísimas veces para montar la misión pieza a pieza. Cada kilogramo extra que queremos llevar a la Luna o más allá no solo cuesta miles de dólares, sino que arrastra detrás una montaña de propelente simplemente para sacarlo del pozo de gravedad de la Tierra. Este es uno de los grandes filtros prácticos de la exploración espacial. Además de la distancia y la radiación, tenemos la masa. Y la tiranía de la ecuación del cohete nos ha obligado a diseñar misiones de usar y tirar. Los satélites, una vez que agotan su combustible, se convierten en basura espacial, aunque sus carísimos componentes electrónicos funcionen a la perfección. Hasta ahora, la solución no es construir cohetes infinitamente más grandes. La solución es romper la cadena, lanzar la carga útil y el combustible por separado, y reunirlos donde la gravedad ya no es un problema, en órbita. Esta idea, tan simple como un coche parado en una gasolinera, es el núcleo de la revolución del reabastecimiento orbital. Y una empresa llamada Orbit Fab está liderando el camino para convertir esta idea en un servicio comercial. La idea de repostar en el espacio no es nueva, ha sido un clásico de la ciencia ficción y un objetivo en las pizarras de la NASA, desde la era Apolo. Si alguna vez has jugado a No Man's Sky, la idea de recargar tu nave en estaciones espaciales en lugar de tirarla después de cada salto te resultará extremadamente familiar. Se sabía que para tener una presencia sostenible más allá de la Tierra necesitaríamos una infraestructura logística. Sin embargo, el desafío técnico era y sigue siendo monumental. Piénsalo, dos naves viajando a casi 28.000 km por hora en órbita baja deben encontrarse, acoplarse con precisión y transferir fluidos peligrosos en microgravedad, donde los líquidos no se asientan en el fondo de un tanque.
sino que forman burbujas y superficies extrañas dentro del depósito. La Estación Espacial Internacional se convirtió en el primer ejemplo práctico de reabastecimiento regular, pero no en el sentido de una gasolinera estándar. Naves de carga como las rusas Progress llevan combustible y usan sus propios motores para empujar a la estación y en algunos casos transfieren propelente al segmento ruso. Más recientemente, naves como Cygnus han probado reboots significativos y Dragon ha demostrado la capacidad de elevar la órbita de la ISS con un kit específico de propulsores. Es decir, llevan el combustible integrado en la nave, no repostan realmente a la estación como si fuese un coche en un surtidor. Este sistema funciona, pero es específico, costoso y no es escalable a millones de satélites. Hacía falta un estándar y un modelo de negocio. Aquí es donde entra una nueva generación de empresas espaciales. En lugar de centrarse solo en cohetes más grandes, se concentran en la infraestructura. Empresas como Astroscale están desarrollando servicios de grúa para retirar basura espacial. Su misión ELSA-M busca demostrar la viabilidad comercial de capturar y desorbitar satélites al final de su vida útil. Es un primer paso hacia un ecosistema donde los satélites se reparan, remolcan o repostan en lugar de convertirse en chatarra. Y luego está OrbitFab, con la increíble misión de construir una red de gasolineras espaciales. Para resolver el clásico problema del huevo y la gallina, ¿quién construye un satélite recargable si no hay gasolineras? ¿Y quién monta una gasolinera si no existen satélites recargables? Su respuesta fue doble. Primero, diseñar un puerto de repostaje universal y asequible llamado RAFTI. Su objetivo es convertirlo en el USB del espacio, un estándar que cualquier fabricante pueda adoptar fácilmente, sustituyendo la clásica válvula de llenado y vaciado por una interfaz que sirve tanto en tierra como en órbita. La Fuerza Espacial de Estados Unidos ya lo ha designado como interfaz de repostaje aceptada para sus satélites. Un respaldo que podría cimentar su estatus en la industria. Segundo, dar el primer paso lanzando sus propios depósitos y servicios. OrbitFab ha puesto en órbita demostradores en LEO, con puertos RAFTI funcionales, y ha anunciado su primer servicio de reabastecimiento de hidracina en órbita geoestacionaria. 100 kilos de combustible por 20 millones de dólares para clientes gubernamentales como parte de acuerdos con el Departamento de Defensa estadounidense. Sobre esta base nace su concepto de camiones cisterna orbitales, entre ellos el protagonista de nuestra historia, el Tanker 002. El Tanker 002 es una maravilla de la ingeniería en miniatura, un satélite diseñado para un único propósito: transportar combustible y entregarlo a otros satélites en órbita geoestacionaria. Si has visto The Expanse, piensa menos en una gigantesca estación de Tico y más en esos remolcadores y barcazas de combustible que se mueven discretamente entre Ceres, Marte y los asteroides, manteniendo todo el sistema en marcha. El plan es lanzarlo a bordo de un Falcon 9 de SpaceX como pasajero secundario en una misión lunar comercial, IM-2, acoplado a un remolcador de la serie Sherpa ES. Ese remolcador aprovecharía una trayectoria de asistencia gravitatoria lunar para colocar el Tanker 002 en una órbita próxima a Geo, minimizando el combustible que el propio depósito necesita para llegar a su gasolinera. Una vez en su zona de operaciones, el Tanker 002 se aparcaría a cientos de kilómetros por encima de la órbita geoestacionaria, en una órbita cementerio segura, que evita interferir en el anillo saturado de satélites de comunicaciones. Desde ahí esperaría como un camión cisterna aparcado a las afueras de una autopista orbital. Cuando un cliente necesite combustible, comienza la maniobra. Todo empezaría con una señal de un satélite cliente con niveles bajos de combustible. El Tanker 002 encendería sus propulsores y comenzaría una serie de maniobras para igualar el plano orbital, altitud y fase con el satélite objetivo
en un proceso llamado rendezvous o encuentro orbital, aunque ambos se muevan a velocidades de varios kilómetros por segundo respecto a la Tierra. Lo que importa es la velocidad relativa entre ellos, que durante la aproximación final se reduce a centímetros por segundo. El tanker usaría GPS y una combinación de sensores de navegación relativa, cámaras, posiblemente LIDAR y otros sensores ópticos, para mapear la posición y orientación del cliente con gran precisión. A escasos metros de distancia, el tanker desplegaría su boquilla para el repostaje, para conectarse con el puerto RAFTI del cliente. A diferencia de los complejos y masivos mecanismos de acoplamiento de la estación espacial, el RAFTI está diseñado para ser simple, compacto y robusto, algo que un satélite comercial pueda integrar sin arruinar su presupuesto ni su masa. La boquilla del tanker se alinearía con el RAFTI del cliente, se insertaría y sellaría la unión herméticamente, creando un conducto seguro para el combustible. En términos prácticos, estaríamos viendo algo muy parecido a enchufar una manguera de combustible en la nave, solo que aquí no puedes permitirte ni una gota fuera del lugar. Y aquí llega el problema más extraño: ¿cómo se bombea un líquido que no cae? En microgravedad, los propelentes almacenables como la hidracina forman mezclas complicadas de líquido y gas dentro del tanque. Si bombearas directamente sin control, podrías enviar burbujas de gas al sistema de propulsión del satélite, con consecuencias potencialmente catastróficas. La solución clásica para naves grandes consiste en usar pequeños propulsores para dar un empujón al sistema. Esa aceleración, aunque sea mínima, hace que el líquido se asiente contra una pared. Sin embargo, en satélites comerciales más pequeños el truco suele ser distinto. Se utilizan tanques con membranas o vejigas internas que se inflan con gas para empujar el combustible mecánicamente, como si fuera un tubo de pasta de dientes cuando lo vas enrollando ahí. Una vez que el propelente está bajo control, las bombas y válvulas pueden transferirlo aprovechando diferencias de presión y caudales cuidadosamente regulados. Todo el proceso, que puede durar horas, se monitorizaría con sensores de presión, temperatura y medidores de nivel para asegurar que la transferencia es limpia y que el cliente recibe la cantidad pactada de combustible. OrbitFab ya ha probado en tierra y en órbita baja tecnologías relacionadas con RAFTI y sus interfaces, y ha logrado contratos para suministrar hidracina en geo a operadores gubernamentales, lo que indica que la tecnología está bastante madura como para empezar a venderlo, aunque un repostaje geo completo aún está por demostrarse en condiciones reales. El tanker 002, con su carga de hidracina y su capacidad para conectar con puertos RAFTI, sería una prueba de concepto a escala real de este modelo, con contratos firmados para suministrar combustible a satélites militares y acuerdos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. OrbitFab se está posicionando como la gasolinera de referencia en un mercado potencialmente multimillonario, siempre que las primeras demostraciones en geo salgan bien. El modelo de OrbitFab es ideal para satélites, propulsores almacenables como la hidracina, cantidades moderadas de combustible y operaciones relativamente discretas en geo. Pero las misiones de exploración humana de la NASA, como el programa Artemis o los futuros viajes a Marte, necesitan algo mucho más extremo: transferir cantidades masivas de propelentes criogénicos como el hidrógeno líquido, oxígeno líquido o metano líquido, que son mucho más eficientes pero muchísimo más difíciles de manejar. El hidrógeno líquido debe mantenerse a unos 20 Kelvin, que son alrededor de menos 253 grados centígrados, y el oxígeno líquido a unos 90 Kelvin, que son unos menos 183. Cualquier aporte de calor los hace hervir y perderse como gas, lo que se conoce como boil off. Almacenarlo durante meses o años requiere tanques con un aislamiento muy agresivo y, en muchos casos, sistemas de refrigeración activos que funcionan casi como congeladores espaciales.
Y aquí entra otro conjunto de actores. Northrop Grumman ha licenciado tecnologías de servicio y repostaje de la NASA y está construyendo módulos claves de la futura estación Gateway, la plataforma en órbita lunar. Mientras tanto, otras empresas como SpaceX y Blue Origin trabajan en arquitecturas de aterrizadores y naves que dependen explícitamente del repostaje criogénico. El mayor impulso viene del cohete más grande del mundo, Starship de SpaceX. El plan de SpaceX para ir a Marte y para operar el módulo de aterrizaje lunar HLS de Artemis depende por completo del reabastecimiento orbital de propelente criogénico, LOX y metano. La idea es lanzar una Starship a órbita y luego enviar varias Starship Tanker que se acoplen con ella y llenen sus tanques antes del viaje. En 2024 SpaceX realizó una prueba de transferencia de propelente entre tanques dentro de una misma Starship en vuelo, moviendo al menos 10 toneladas de oxígeno líquido desde un tanque secundario a un tanque principal. La NASA lo consideró un primer paso exitoso, pero el gran hito que viene a continuación es la demostración de transferencia de propelente entre dos Starships distintas en órbita, una misión prevista para mediados de 2026 que será clave para validar la arquitectura del repostaje para Artemis. Esta capacidad es tan crítica que la NASA ha apostado por ella. El módulo de aterrizaje humano HLS que llevará astronautas a la superficie lunar en esta década será una Starship modificada y para que pueda lunizar y regresar primero tendrá que ser reabastecida en órbita terrestre por una flota de gasolineras espaciales. Así que tenemos dos caminos paralelos. El modelo comercial de OrbitFab para la economía de satélites en GEO y LEO y el enfoque masivo de NASA, SpaceX y otros actores que ve el repostaje criogénico en órbita como la piedra angular de la exploración humana. Con la tiranía del cohete parcialmente domesticada gracias al repostaje, el panorama de lo posible en el espacio cambia por completo. Hoy la vida útil de un satélite de cientos de millones de dólares depende de su combustible. Cuando se agota, el satélite debe ser retirado a una órbita de cementerio o deja de operar, aunque el resto de sus sistemas pueda seguir perfectamente funcional. El reabastecimiento lo convierte en infraestructura a largo plazo, capaz de operar durante décadas con mantenimiento y repostajes periódicos. Esto mitiga el problema de la basura espacial. En lugar de lanzar reemplazos cada tantos años, puedes extender la vida de los satélites existentes, remolcarlos a nuevas órbitas e incluso actualizar sus instrumentos mediante misiones de servicio. Se está creando una economía de servicios en órbita, que incluirá repostaje, reparaciones, actualizaciones y eventualmente reciclaje. El programa Artemis es un buen ejemplo de cómo cambia todo cuando piensas en términos de logística en lugar de misiones únicas. Las primeras misiones se concibieron como grandes hitos de demostración, pero para una presencia sostenible en la Luna, ese modelo de un lanzamiento gigante por misiones puntuales no escala bien. Gateway, el día que llegue, si llega, actuará como un puesto de avanzada en órbita lunar, una especie de estación de servicio y taller en torno a la Luna. De hecho, los planes actuales contemplan que los primeros astronautas de la misión Artemis 3 bajen a la superficie lunar antes incluso de que la estación Gateway esté terminada, mucho antes, haciendo el transbordo entre naves directamente en órbita. En lugar de lanzar cohetes monstruosos de usar y tirar, para cada misión podremos enviar naves más pequeñas y reutilizables que se reabastecen en distintos nodos, LEO, Gateway, órbitas lunares bajas. Eso permitirá misiones más frecuentes y la construcción progresiva de una base lunar. Y si la Luna es el objetivo a corto plazo, Marte es el horizonte. Y un viaje tripulado a Marte es prácticamente imposible sin un repostaje orbital a gran escala. La arquitectura de SpaceX es explícita. Una misión a Marte comenzaría con el lanzamiento de la nave tripulada, seguida por una serie de múltiples lanzamientos de Starship Tanker para llenarla con aproximadamente 1.200 toneladas de propelente
antes de partir. Estudios de arquitectura marciana y de producción de propelentes in situ muestran que sin repostaje ni fabricación de combustible en Marte, cada kilo de consumible que quieras usar allí puede traducirse en cientos de kilos de propelente lanzados desde la Tierra. Algo inviable a largo plazo. De nuevo, la solución no es construir un cohete masivo, sino repartir el esfuerzo. Repostar en órbita, producir parte del combustible en Marte y usar remolcadores reutilizables entre órbitas. Esta capacidad de llenar el tanque en órbita abre posibilidades que antes eran pura ciencia ficción. Minería de asteroides, construcción y mantenimiento de telescopios gigantes ensamblados en el espacio, remolcadores interplanetarios que transportan cargas entre la Tierra, la Luna y Marte, e incluso infraestructuras industriales en puntos de Lagrange. Para hacerse una idea de la escala basta con mirar dos datos clave. Una misión de tipo Starship a Marte que lleve decenas de toneladas de carga útil necesita del orden de 1000 toneladas de propelente cargadas en órbita, lo que implica varios lanzamientos solo para llenar el depósito. Muchos satélites GEO llegan al final de su vida útil no porque se rompan sus componentes electrónicos, sino porque se agota el combustible para mantener su órbita y su orientación, incluso cuando podrían seguir dando servicio. El repostaje orbital ataca precisamente esas limitaciones, reduce la cantidad de combustible que tienes que lanzar desde la Tierra por misión y evita que la falta de propelente marque la fecha de caducidad de satélites muy caros. Aunque nos hemos centrado en OrbitFab, el panorama es más amplio. Aunque la misión OSA-1 fue cancelada por la NASA debido a costes y retrasos de desarrollo, las tecnologías de servicio y repostaje robótico desarrolladas durante el proyecto siguen siendo pioneras y se han convertido en la base técnica licenciada a empresas privadas. Además de Gateway, Northrop ha demostrado con éxito misiones reales como el Mission Extension Vehicle, que se acopla físicamente a satélites GEO agotados y les proporciona empuje y control como si fuese un remolque orbital. Además de ELSA-M, hay iniciativas europeas que exploran depósitos de combustible y remolcadores para gestionar mejor el entorno GEO y limpiar basura espacial. Todo esto apunta a un futuro en que el repostaje será una parte estándar del ciclo de vida de una misión. Pero los sistemas de servicio en órbita plantean preguntas incómodas. Un vehículo capaz de acercarse a un satélite para repostarlo también podría, en teoría, empujarlo fuera de su órbita, sabotearlo o fisgonear sus sistemas. Por eso, en paralelo a la tecnología, se están discutiendo normas, acuerdos y mecanismos de confianza. ¿Cómo se certifica que un camión cisterna o un remolcador es seguro? ¿Qué protocolos de aproximación se usan? ¿Cómo se comparte información de maniobras para evitar malentendidos militares? ¿Y quién es responsable si algo sale mal? Imagina la escena dentro de unas décadas en una órbita alta sobre la Tierra, una estación mucho más pequeña que la Estación Espacial Internacional, pero mucho más ocupada, varios módulos presurizados, brazos robóticos, depósitos criogénicos brillando bajo el sol, remolcadores acoplados a un lado y al otro, repostadores como el Tanker 002 y sus sucesores con sus boquillas Rafty esperando al siguiente cliente. Alrededor llegan y se van naves de todo tipo, cargueros que traen piezas para telescopios gigantes, remolcadores que llevan módulos hacia la Luna, vehículos tripulados que hacen escala rumbo a la Luna o a Marte, puertos como Rafty, remolcadores, depósitos criogénicos y protocolos de encuentro seguro. La gasolinera espacial es un nodo logístico, un punto de partida, el puerto desde el cual la humanidad zarpará hacia el resto del sistema solar. La historia de la exploración siempre ha sido una historia de logística. Las grandes travesías no fueron posibles solo por los barcos más rápidos, sino por las redes de puertos, astilleros y la capacidad de reabastecerse en ruta. Hoy estamos viendo la construcción de los primeros puertos en el océano espacial.
Lo que Orbit Fab, Northrop Grumman, SpaceX, Astroscale y otros están construyendo es la pieza que faltaba para nuestro futuro en la exploración. Las primeras tecnologías para las gasolineras espaciales ya están en órbita y en desarrollo. Con cada kilo de combustible que transfieran nos impulsarán un poco más cerca de un futuro que apenas comenzamos a imaginar. Y ahora te pregunto a ti, con la capacidad de repostar en el espacio, ¿cuál crees que será el próximo gran salto que esta tecnología permitirá? ¿Minería de asteroides, bases permanentes, megatelescopios o algo que ni siquiera hemos soñado? Déjalo en los comentarios, te leo. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes, dame tu hype, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme, nos vemos.